Sí, y se une, ya. ojalá se pueda unir. Y aquí va a empezar a entrar más gente, así Ya. que ya vamos a estar un poco listos, quedan un par de minutos, pero Sí, creo que vamos a tener que esperar 5 minutos más sí, sí, claro. para No te comenzar. preocupes. Ya. No, esperamos, esperamos. Está haciendo un poco de ruido. Hola, Charles, ¿nos escuchas? Oh, mira, ahí está justo Diana, qué bien. Hola, Hola, Joaquín. Tomás, sí, Tomás, oh, ¿qué tal? ¿cómo te va? Mucho Bien, gusto. bien, aquí. Nunca usé ese programa. ¿Cómo aparecen ahora todos? Sí, deberíamos aparecer en tu pantalla. Si le das a los 3 puntos de abajo a la derecha, dice Ya, cambiar diseño. Ahí puedes ver a más gente. ya. Full screen. Ahí está, estamos empezando a recibir más gente. Hola Diana, que te veo por ahí. Entró Surush, nuestro amigo Leocadio también, desde nuestro estudio de grabación. A Julio también, bienvenidos todos. Mira, hola. Hola con todos. Hola, Diana. Qué bueno, acá veo que entre ustedes se conocen, así que genial. Hola, Soros también. ¿Qué tal? Hola Tomás, felicidades al nuevo abuelo. Sí, ¿no? Sí, sí. Gracias. Hola, Soros. Recién nos ¿Cómo estás, conocemos así hermano? en Un vivo. gustazo verte, un gustazo. Sí. Gracias por acompañar hoy día. Un gustazo. Gracias, no, un placer. Hola a todos. Perfecto, estamos ya varios. Vamos a esperar unos minutitos más que Sí, siga claro. entrando la gente. Que hemos invitado, al equipo core de Lima 2035, a la gente que nos ha ayudado dando lectura y haciendo comentarios a la visión que preparó Surush para todos los limeños, y al grupo de expertos que nos han ayudado también, dando muchos comentarios y muchas buenas referencias para mejorar la visión que, como saben todos, ha resultado ganadora del llamado por la Fundación Rockefeller. Así que estamos aceptando los ingresos de todos los expertos que vienen llegando, y vamos a tener una conversación muy amena con Jean-Pierre, que nos va a contar un poco de esta profunda idea de llevar o traer nuevamente a estos espacios que tenemos en nuestra ciudad, que son únicos en el mundo, diría yo. No sé, ya Jean-Pierre nos va a dar mejor información, pero estos espacios que tenemos en nuestra ciudad de Lima, que podemos aprovecharlos y deberíamos aprovecharlos. Sí, claro. Tú me dices cuándo empezamos, ¿ah? Sí, dame un par de minutos más, porque yo creo que hay bastante gente que va a ir llegando, pero digamos 11:05 arrancamos. Perfecto. Ahí veo quién más ha entrado. Ha entrado Henry, Naldi, José, Hola, Gonzalo. Edwin, bienvenidos. Hola Henry, ¿cómo te va? Jimmy también ya entró. Perfecto.
más y arrancamos, digamos, ya de manera oficial. Comentarles que vamos a grabar esta sesión porque lo que estamos pensando es que eso nos va a dar material para próximos análisis de los diferentes puntos de vista que tenemos para nuestra visión de Lima 2035. Muy bien. Creo que ya son 11:06, así que vamos a comenzar. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este Café con Lima 2035, esta mañana del 1 de septiembre de 2020, en donde hoy día tenemos de invitado y de expositor a Jean-Pierre Krause. Él es arquitecto limeño, también peruano de nacimiento, arquitecto graduado de la Universidad Ricardo Palma, con estudios en la Escuela de Arte de París, en el Politécnico de Milano, es profesor de la Universidad Católica del Perú, ha participado en lo que veo por un par de bienales de Venecia y también tiene estudios en el Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Jean-Pierre es socio fundador del estudio Barclay y Krause Arquitectura, uno de los estudios más reconocidos en Perú y que ha tenido a cargo proyectos muy interesantes, como por ejemplo el lugar de la memoria en Lima, el Museo de Sitio de Paracas, el centro del gobierno regional de Moquegua, una obra muy bonita, impresionante, la Universidad TUDEP en Piura, con una facultad también muy interesante, y de lo que va mejor a todos. Lo que va a pasar hoy día es, vamos a tener a Jean-Pierre haciendo una presentación sobre esta propuesta de agujeros negros urbanos durante unos 30 minutos, y luego vamos a entrar en una conversación con Jean-Pierre, hacerle algunas preguntas sobre su propuesta, cómo la ve, qué ve cómo la ve en el futuro, cómo se puede implementar. Los invito también a que por favor vayan planteando preguntas a través del chat para poder trasladárselas a Jean-Pierre una vez que hayamos finalizado su presentación. Así que, sin más, yo quiero darle espacio a Jean-Pierre. Jean-Pierre, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Gonzalo. Gracias y bienvenidos a todos. Hola a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias a Soros, que fue el que invitó en primer lugar a participar de esta visión de Lima. Y voy a empezar a compartir ya con una presentación que he hecho sobre estos agujeros negros urbanos. ¿Están viendo la presentación? ¿No es cierto? ¿Sí? Se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, esto, lo que yo le presenté a Soros al inicio, hace algunos meses creo ya, fue este libro, que en realidad es una consecuencia de una investigación que empecé como director del proyecto de fin de carrera de la Universidad Católica en arquitectura y que proseguí cuando en el 2015
me invitaron a ser profesor durante un semestre en el Graduate School of Design, en el máster, digamos, de arquitectura de la Universidad de Harvard. Lo que les voy a presentar ahora no es tanto explicar el libro, sino explicar las ideas que acompañaron a digamos, este taller, estas inquietudes que tenía yo y que presenté como problema o como caso de estudio a los arquitectos en Harvard, ¿no? Y voy a empezar no por los agujeros negros urbanos, sino por el escenario, lógicamente, que es digamos, la fecha anterior a la que vamos a vivir el próximo año. Y ¿por qué presento esto? Porque el centenario, así como el bicentenario, fueron y son ocasiones para repensar qué país queremos para los siguientes 100 años. Y creo que es una manera muy bonita de digamos, de generar una visión a futuro. Lógicamente, Lima 2035 lo es bien, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es ver todo lo que se hizo durante el centenario, ¿no? Entonces, hubo impulso de vía férrea, no era solo monumento, ¿no? Infraestructura de saneamiento para Lima, infraestructura vial para conectar Lima al resto del país, igual con los trenes, la apertura de la avenida Arequipa, pero digamos, lo más emblemático fue la Plaza San Martín, ¿no? La creación de la Plaza San Martín, donde había estado la estación de trenes, y le doy una mirada de arquitecto, ¿ya? Para mí, la Plaza San Martín fue la creación de 20.000 metros cuadrados de espacio público para una Lima que tenía 200.000 habitantes, ¿no? Y como ven aquí arriba a la derecha, Lima era esto en esa época, en el centenario. Entonces, la pregunta que me hacía yo es, ¿qué tendríamos que hacer hoy día? Es decir, hoy día ya estamos en el bicentenario, para por lo menos igualar lo que se hizo hace 100 años. Deberíamos, por supuesto, pensar en mejorar, ¿no? En ir mucho más allá, pero lo mínimo sería igualar lo que se hizo hace 100 años. Y aquí podemos ver un poco digamos, cómo se ha venido cómo ha venido ocupando todos los espacios disponibles en los 3 valles que componen Lima. Para el bicentenario necesitaríamos crear 1.000.000 de metros cuadrados suplementarios de espacio público. Es decir, es 0.1 metros cuadrados por habitante, que representó solo la creación de la Plaza San Martín, ¿no? ¿Y qué cosa es 1.000.000 de metros cuadrados de espacio público? O sea, 10.000 hectáreas, ¿no? ¿Y dónde están esos espacios disponibles o abiertos, digamos, con los cuales podríamos disponer, ¿no? Entonces tenemos aquí una breve reseña. Tenemos 14% de este 100% disponible. 14% son parques, 23% son los sitios arqueológicos en Lima, 60% son las lomas. Claro, muchas de las lomas están fuera de la mancha urbana, pero por otro lado tenemos estas 5.200 hectáreas, ¿no? de déficit de áreas verdes. Entonces, si decimos que 100 hectáreas son lo que representarían hoy en día la Plaza San Martín, o sea, a nivel de la Lima de hoy, ¿no? Los sitios arqueológicos representan 48 veces la Plaza San Martín. O sea, si juntamos
todas las manchitas marrones que vemos acá, muchas como circulitos y otras como manchas más grandes, tenemos que poder, si lo aprovechásemos como lugares de espacio público, tendríamos 48 plazas San Martín, ¿no? Para tener una idea, todas las áreas verdes, si juntamos todas las áreas verdes actuales de Lima que se usan como públicamente, tenemos 29 plazas San Martín, ¿no? Los que vemos aquí. Y tenemos que hacer 52 plazas San Martín para llegar al estándar internacional de espacios verdes para una ciudad como Lima, ¿no? Son 8 metros cuadrados por habitante, tenemos menos de 3. Y como repito, tenemos como espacios, tenemos parques, ríos, lomas, y sitios arqueológicos y humedales. Tenemos todo eso a disposición. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos estos espacios, que en su mayoría son naturales, son como espacios residuales para Lima. O sea, nunca han sido aprovechados realmente como espacios, lo cual es una pena, pero también es una oportunidad. Es decir, hay la oportunidad de aprovechar, o sea, tenemos mucho espacio disponible para hacer de Lima una ciudad mucho más verde, una ciudad mucho más inclusiva, con espacios públicos para todo el mundo, ¿no? Y esto era lo que llamábamos, o lo que llamé agujeros negros urbanos. O sea, son como lugares olvidados, ¿no? por la ciudadanía, que no participan en el imaginario y que están siendo amenazados por la urbanización creciente, ¿no? Entonces tenemos la costa, la ribera de los ríos, las lomas, los humedales, todos amenazados por un crecimiento urbano desenfrenado, ¿no? Y por supuesto, la oportunidad que presenté en el GSD en Harvard, los restos arqueológicos. Para tener una idea, los restos arqueológicos casi no sabemos cuántos hay. O sea, cuando yo hice en el 2015 el taller en Harvard, el Ministerio de Cultura había censado más o menos 360. Hoy en día estamos a más de 385. La lista sigue aumentando porque no es que se vayan descubriendo, es que se van inscribiendo en registro público, inscribiendo como parte del patrimonio cultural, etc. Y tenemos que, ¿cuál es lo que me interesaba de toda esta presencia de sitios arqueológicos en Lima? Que para resumir vamos a llamarlas huacas, pero en realidad no son todas huacas, hay centros administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Estas huacas están repartidas en todo Lima. O sea, si llegásemos a hacer una intervención tipo en una de ellas, podríamos hacerlas teóricamente en todas y tendríamos con proyectos muy puntuales una intervención en todo Lima, porque lo que a mí me preocupaba del Bicentenario, me sigue preocupando, es que si terminamos en grandes monumentos, no solo monumentos como estatuas, digamos, sino también como edificios monumentales, concentramos el esfuerzo en pocos sitios que benefician a pocos lugares de Lima. En cambio, si, por ejemplo, hacemos pequeñas intervenciones en las huacas, estamos beneficiando al conjunto de la población de Lima. Y además, muy importante, 30% de estos monumentos arqueológicos están en zonas precarias de Lima. O sea, son oportunidades para mejorar muchísimo la calidad de vida
de estas zonas olvidadas de Lima. Pero ¿qué es lo que pasa? Las huacas han sido elementos invisibles en Lima. Este es el único, prácticamente, el único plano histórico que da cuenta de las huacas, que son todos estos rectangulitos que ven acá. Todos los demás planos históricos que siguieron prácticamente borraron las huacas, porque las huacas era algo como prescindible, eran impedimentos y grandes, a tal punto que grandes urbanistas del movimiento moderno, ¿no? Como Luis Ortiz de Ceballos, por ejemplo, cuando describe este triángulo que va desde el Callao, Lima, Chorrillos y lo que ahora es la Costa Verde, consideraban que las huacas eran unos impedimentos para el crecimiento del Lima. O sea, a ese punto estamos, y hablo de los años 40 del siglo pasado, ¿no? O sea, hace 80 años. Y entonces, ¿qué es lo que este borrar del imaginario público a las huacas es una cosa que ha proseguido hasta épocas muy recientes, ¿no? Y hoy en día las huacas lucen rodeadas de muros, ¿no? Estos sitios arqueológicos no participan en la vida de la ciudad y son vistos por los ciudadanos como vacíos en el tejido urbano. Este es el caso más extremo, que es el de Maranga, donde el muro parece encerrar la ciudad y no la ciudad a las huacas, ¿no? Y la ausencia de planeamiento urbano, ¿no? Sumada pues a este proceso de urbanización informal de Lima, que llega al 70%, ha transformado, pero no es solo un problema de informalidad, ha transformado estos vacíos en lo que llamamos agujeros negros urbanos, ¿no? Dentro de la trama de la ciudad. Y los consideramos agujeros negros urbanos porque primero son vacíos, o sea, son negros dentro de la mancha urbana y dentro del imaginario, pero también tienen una fuerza de gravedad alucinante con respecto al crecimiento urbano. O sea, todo el mundo quiere destruir a las huacas para construir más urbanización. Este es un ejemplo donde vemos cómo la urbanización informal va comiéndose este templo en U, ¿no? Y esto no es desconocido, esto sale en los periódicos, hay conflictos, ¿no? Entre esta presión urbana aquí por nuevos terrenos y el defender estos sitios arqueológicos, ¿no? Y esto, ¿por qué se origina? O sea, se origina no solamente por esta presión urbana, sino por unas políticas muy rígidas de conservación del patrimonio, que a la vez muchas veces lo olvida. Es decir, hay una serie de contradicciones, reglas muy rígidas de conservación y por otro lado abandono, ¿no? Esta es una de las huacas del conjunto de Maranga, por ejemplo, y tenemos muchos sitios arqueológicos que podemos ver en Lima. Por supuesto hay 8 que conocemos bien, que están bien mantenidos, que podemos visitar, pero la mayoría está en este estado, ¿no? Que como digo, como un agujero negro atrae, pues no solamente urbanización, atrae basura, atrae todo lo que la ciudad no quiere, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hay muchos errores que se han ido enmendando, sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Cultura, en donde, por ejemplo, las huacas tenían
límites de conservación, ¿no? Como el que ven ustedes en línea amarilla, pero este límite no estaba, por ejemplo, inscrito en registros públicos. Entonces terminamos con todas estas urbanizaciones dentro del perímetro protegido, urbanizaciones formales, estas no son invasiones, inscritas en registros públicos porque el área protegida no lo estaba, ¿no? Y entonces esto genera una serie de conflictos, y este es incluso un documento del Ministerio de Cultura, no es un documento elaborado por mí, pero que manifiesta este problema legal también que tenemos para conservar las huacas. Y además, no solo eso, sino que las huacas se conservan en su estricto límite y no como lo eran anteriormente, unos elementos en el paisaje que se relacionaban entre sí. Eran lugares sagrados interconectados en el Valle de Lima. Y tenemos de todo, ¿no? Tenemos en este mismo lugar, en Huacoy, tenemos uno de los brazos del templo Enú, que según esta foto tomada en dron por el mismo Ministerio de Cultura, la municipalidad lo usa para enterrar basura, ¿no? Excavan en la huaca misma, en el sitio arqueológico que está supuestamente protegido, para enterrar basura. Y así, bueno, ni hablemos de la parte informal de la ciudad, donde el control es prácticamente nulo, ¿no? Y el caso más emblemático es en donde más emblemático, digamos, de miopía a la hora de tratar de conservar estos lugares arqueológicos, en donde vemos en Catalina Huanca la zona protegida, que desconoce el aspecto paisajístico de la huaca, conserva el monumento nada más, y lo rodea una concesión minera, ¿no? Una arenera para digamos, sacar arena para la construcción. Y tenemos que poco a poco se va comiendo, y hoy ha terminado en una especie de masada moderna, en donde el sitio arqueológico ya ha sido rodeado por la mina, ya no es accesible, ¿no? Porque la mina simplemente ha quitado la arena que tenía alrededor, ¿no? Este es como un caso así extremo. Y entonces, como parte de la investigación era comprender cuál es el valor de las huacas, ¿no? No el valor patrimonial, que es invalorable, ¿no? Sino el valor económico, porque en realidad en la ciudad el valor económico de las huacas es cero. O sea, no tienen valor económico. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay huaca? ¿No? El valor es exorbitante, ¿no? Y entonces, ¿y eso es por qué? Porque lo que se tenía como en mente era que el valor estaba en el monumento y no en el lugar. Entonces, una vez que no hay monumento, ya el lugar, el espacio disponible pasa a tener un valor comercial, y eso es la razón por la cual la tendencia es a demoler las huacas para urbanizar. ¿Y cuánto ganaría un urbanizador si destruyese la huaca, ¿no? Y hemos hecho varios ejemplos, ¿no? Un urbanizador formal, ¿no? Ni hablemos de informal. En Miraflores, $2,000 por metro cuadrado, teniendo en cuenta que va a gastar 50% en habilitar el terreno. Ganaría neto $59 millones ese urbanizador, que es 2 veces el presupuesto anual del Ministerio de Cultura, ¿no? Y vamos a Garagay, 2.3 veces, a Marcavilca en Chorrillos,
donde el precio por metro cuadrado es mucho más bajo, 0.3, Guantile en el Cercado de Lima, San Martín de Porres, etc. Entonces ahí podemos entender, ¿no?, que digamos, la ganancia para alguien, si la Huaca no existiese, sería enorme, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual las huacas van desapareciendo, ¿no? Y por otro lado tenemos unos magníficos ejemplos de arquitectura prehispánica, unos magníficos terrenos disponibles para la ciudadanía, ¿no? No solo para conservar el patrimonio, sino para la ciudadanía. Y esto lo podemos, ha sido, digamos, las huacas para muchos no han sido agujeros negros, han sido lugares muy significativos. O sea, tenemos en San Juan de Pariachi, era un cementerio, ¿no? Reconociendo el carácter sagrado de estas construcciones. En la Huaca Pucllana podemos ver también que los inmigrantes chinos se enterraban en la Huaca. Hay entierros de los inmigrantes chinos en la Huaca. Las huacas son hoy en día también, algunas de ellas tienen este potencial de espacios públicos, ceremoniales, y el valor no solo como restos arqueológicos, sino como espacios para la colectividad, ¿no? Y tenemos asociaciones como el Círculo Ciclista Protector de las Huacas, que hacen manifestaciones, y acá vemos, por ejemplo, el colmo, ¿no? Estamos en un sitio arqueológico y están promocionando dentro del sitio arqueológico edificios de vivienda, ¿no? Sin ningún plan, por supuesto. Y entonces, cuando me invitan a Harvard a presentar esta problemática, escogí tres lugares, de los cuales, por una cuestión de brevedad, voy a explicar solo dos. Digamos, tres sitios que podían ser investigados para ver cómo se podían integrar si es que cambiásemos de política de conservación de las huacas, ¿no? En ese momento, la coyuntura es que se estaba sacando la nueva ley de patrimonio que iba a permitir la participación de la propiedad, digamos, de los privados en la conservación de los monumentos prehispánicos y coloniales, y queríamos generar una serie de ideas para ver cómo estas sinergias podían darse. Y a nosotros nos parecía que en la ley que preveía la promoción privada aliada al Estado para preservar eso, le faltaba una pata. Eran dos patas y le faltaba una tercera. Y la tercera pata nos parecía que era la intervención de la comunidad, de la colectividad del ciudadano. Y entonces empezamos con el Paraíso. El Paraíso es un conjunto, ¿no?, donde hay un templo más emblemático que ha quedado, y está en un territorio que aún conserva sembríos. Los sembríos están en desuso, digamos, muchos en desuso, están prácticamente todos lotizados y no listos para lotizarse como espacios de urbanización. Tenemos un río Chillón totalmente contaminado.
la gente misma que cultiva no come el producto de esos sembríos porque tiene miedo a la contaminación. Entonces, una serie de problemas, ¿no? Un sitio muy problemático, donde vemos además que está lleno de sitios, de lugares arqueológicos. Varios de ellos ya han sido demolidos para ser urbanizados. Sobre todo la huaca más antigua que tenía Lima, más o menos un poquito posterior a Caral, fue demolida hace, no tengo la fecha, pero puede ser hace unos 10 años, o 12 años más o menos. Y este conjunto, ¿no? Entonces, voy a ser muy breve, muy esquemático en la explicación. Tenemos toda una serie de sitios arqueológicos. Como ven, Lima está llena de sitios arqueológicos, muy pequeñitos unos, más grandes otros, pero era toda una red, ¿no? Entonces, la pregunta era cómo volver a tejer una red, pero ya no una red de unos sitios arqueológicos del pasado que ya tienen solo valor arqueológico, sino una red de ciudadanía, ¿no? Cómo reactivar esto en el presente, no solo como museo, ¿ya? Y entonces lo que nos dijimos es, vamos a hacer una hipótesis. Ahorita tenemos este tipo de protección, es una protección que se llama área intangible, ¿no? Que protege, por ejemplo, a este espacio ceremonial del paraíso, ¿no? Y a un templo enú más grande. Y entonces tenemos esto está protegido, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasa con estas delimitaciones de protección absoluta? Es decir, no se puede hacer nada dentro de ellos, ¿no? Si seguimos al pie de la letra, la ley, no se puede hacer nada. Decimos, bueno, primero, que ese perímetro está desconectado de su paisaje, lo cual era una de las características, como dije, de las huacas. ¿Qué pasa si en lugar de tener un conjunto de espacios intangibles desconectados, qué pasa si ampliamos esta zona de protección, entre comillas, pero dejamos que sucedan cosas dentro de ella? No las volvemos intangibles, sino las volvemos espacios útiles para la ciudad, ¿no? Entonces expandimos el sitio arqueológico, reconectamos los distintos vestigios con el río, integramos el paisaje cultural que existía antes, y lo adaptamos a las necesidades de hoy. Y entonces en el paraíso propusimos, o los alumnos propusieron, un parque que fuese un generador económico, ¿ya? A través de un sistema que se va retroalimentando. Esto queda como grabación y ya lo podrán ver más en detalle, ¿no? Pero ¿cómo generamos este círculo virtuoso donde las comunidades se benefician de las instituciones de la acción de la comunidad, el privado del público, el público del privado y de la comunidad, etcétera, etcétera? Es justamente generando alianzas con todos estos actores, estos gestores que ya existen en el lugar, ¿no? Porque en el lugar hay una planta de tratamiento de basura, hay una planta de generación de energía, hay planta de tratamiento de agua, hay el Ministerio de Cultura, propietario, digamos,
de estos restos arqueológicos. Hay los propietarios de estos campos agrícolas que lo único que ven como oportunidad es urbanizar y no otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si escogemos temas, los materiales, lo social, el manejo del agua y la energía como posibles sinergias entre todos estos gestores de este lugar, ¿no? Y organizamos un planeamiento en el tiempo, porque lógicamente todas estas alianzas es muy difícil hacerlas en el mismo momento. Todas estas cosas, hay muchos impedimentos legales que hacen que esto tenga que ser una visión a largo plazo, ¿no? 2035 ya es casi mediano plazo. ¿Y cómo podemos generar una estructura incremental? Es decir, que se empiezan por dos actores, uno de los cuales el Ministerio de Cultura con las Huacas, y vamos construyendo una serie de alianzas con todos los otros gestores, ¿no? Y esto va generando unas sinergias que se van retroalimentando entre ellas. ¿Con qué objetivo? Con lo que los alumnos de Harvard llamaban parque industrial, ¿ya? Pero, digamos, un poco de manera sarcástica, porque queríamos que la industria sea ecológica, ¿no? Silvicultura, cultivos no comestibles en un primer lugar por la contaminación, y generar una economía sostenible. ¿Para qué? Para que todos estos terrenos que acá vemos como plantados sean tan rentables o casi tan rentables como si se urbanizasen. Entonces es solo dándole valor a lo verde que podemos conservarlo, porque ya sabemos que en el Perú conservaciones solamente bajo el punto de vista legal, con la informalidad que tenemos, es muy difícil, ¿no? Y entonces terminamos haciendo un plan que sí contenía también en los sitios que ya eran que ya tenían habilitación urbana, que son todos los que ven acá, hacer viviendas sostenibles, etc. Y esta es una visión de este parque en donde la economía del parque, o sea, el producto del parque beneficia a la comunidad, beneficia a los inversores privados, pero también mantiene el paisaje que rodea a estos sitios arqueológicos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, dos imágenes objetivo, que eran ¿qué pasaría, por ejemplo, si se dedicase, ya que hasta que no se purifique el agua del río Chillón, sería mejor dedicar estos cultivos a, por ejemplo, flores, que con la cercanía con el aeropuerto podrían ser exportadas, etcétera. O, por ejemplo, la imagen que ven ustedes abajo, unas viviendas en donde hayan huertos colectivos, ¿no? Y donde se genere esta cultura de una simbiosis entre lo urbano y la agricultura. El segundo y último ejemplo que les voy a dar es el de Maranga, que está dividido en dos, ¿no? Acá tenemos, Maranga era un sitio impresionante. He puesto en color solamente los parques y las huacas, que está constituido por Maranga mismo, que es lo que ven a la izquierda, y lo que se llama hoy Mateo Salado, que está aquí a la derecha. Y tenemos unas características bastante peculiares, ¿no? Tenemos digamos, ejemplos modernos de vivienda social acá, de la urbanización Palomino. Tenemos dos grandes universidades, la V3, perdón, aquí, dos grandes universidades como San Marcos y la Católica, y tenemos también un lugar preservado
bastante grande. Esto es una excepción en Lima porque ahí se puso el zoológico, ¿no? El Parque de las Leyendas. Y entonces, ¿qué pasa si pensamos el Parque de las Leyendas no como un recinto completamente cerrado a la ciudad, sino como un lugar más inclusivo, ¿no? Y por otro lado, Mateo Salado. ¿Qué pasa si Mateo Salado, que es un lugar bastante extenso, lo abrimos a la ciudad, ¿no? Ya no como museo arqueológico únicamente? Y acá tenemos ideas que se barajaron, que son muy osadas, pero que permiten imaginar otros escenarios, ¿no? Por ejemplo, entre San Marcos y la Católica hay más de 50.000 alumnos, quienes muchísimos vienen de provincia, muchos del extranjero, y no tienen dónde quedarse. Por supuesto se quedan en otros barrios, muy pocos se quedan aquí. Tenemos que unos polos de atracción magníficos que podrían ser estas dos grandes universidades, no generan riqueza en el barrio, ¿no? Todo está hecho de casitas, con las justas hay pequeñas tienditas de copias, de fotocopias. No se está generando riqueza por la presencia de estas dos universidades. Y entonces, una de las propuestas es, ¿qué pasa si hacemos junto, digamos, el Estado, junto con estas universidades, se plantea un programa de vivienda estudiantil, ¿no? Y se abren, y esta vivienda está en espacio público. Se generan plazas, se generan espacios para todos, y generamos unos espacios accesibles a todos, pero que también están animados, son vivos, no es algo que en la noche se vuelve desierto, sino que está animado por la presencia de estos estudiantes. Y Mateo Salado, por otro lado, también una gran oportunidad. La foto que ven arriba es Mateo Salado en los años 40, ¿no? En medio de los sembríos, vemos todavía estos canales que estaban en superficie, ¿no? Y estos alumnos coreanos imaginaron qué pasa si consideramos que la ciudad es como una capita que se ha puesto encima de este paisaje verde, agrícola, y hacemos aflorar esta capa lo máximo posible, esta capa oculta que ahora ya ni nos damos cuenta en la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿y qué pasa si hacemos que toda esta área sea el área protegida, entre comillas? Es decir, hacemos el barrio o una denominación barrio Mateo Salado, ¿no? Y dentro de ese barrio, donde hay viviendas ya, generamos pequeños equipamientos, ya sea en los pequeños parquecitos o dentro del sitio arqueológico, que además son construidos de manera reversible, es decir, que puedan ser desmontados, etcétera, para preservar, digamos, el valor de arqueológico, pero que puedan generar una sinergia con esos habitantes. Es decir, no hay la hipótesis que tenemos nosotros es que no hay mejores guardianes de estos huecos negros urbanos que los mismos habitantes, en colaboración, por supuesto, con las autoridades, ¿no? Entonces, tenemos este barrio en donde, ¿cómo logramos que este barrio proteja a las huacas? Y este es simplemente un ejemplo. Mateo Salado es una huaca bastante bien preservada. Bueno, hay unas invasiones dentro de la misma sitio arqueológico, anteriores y posteriores a que sea protegido. Pero digamos, ¿cómo generamos estas sinergias, estos pobladores que se identifiquen con la huaca como un lugar
deseable. No es solo histórico, no es solo las huacas son nuestro patrimonio cultural, etcétera. Tiene que ser económico también. Y entonces, ¿cómo involucrarlos? Haciendo que el producto que se pueda generar en este barrio vaya en beneficio también del barrio mismo, ¿no? Tenemos un ejemplo magnífico de cómo producir en un sitio arqueológico es una buena idea, ¿no? Esta es la Huaca Pucllana, por ejemplo, en donde el producto, una parte, un pequeño porcentaje del producto de ventas del restaurante sirve para, digamos, restaurar la Huaca, y la Huaca Pucllana ha sido excavada y investigada con estos recursos, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos recursos no es solo entre el privado y la arqueología, sino es también con la comunidad? ¿Qué pasa si la comunidad también participa? ¿Y qué pasa si aprovechamos estos lugares, no donde están las construcciones, pero en los lugares vacantes, para hacer equipamientos barriales, para mejorar el servicio turístico y para producir? Entonces, nuevamente, en el caso de Mateo Salado, habían campos de rosas antes, ¿no? Eran campos de rosas donde algunos agricultores cultivaban rosas, y esto fue cuando se protege Mateo Salado, se corta el agua y se deja de producir en ese sitio por razones lógicas, que son la presencia del agua es una amenaza, lógicamente, para las huacas que están hechas de tierra, pero ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces ya podemos imaginar irrigación tecnificada, ya no es irrigación por inundación y por medio de grandes acequias, sino que podemos imaginar que se restablezca esta parte productiva, y que se mezcle la parte turística, los miradores, activar estos sitios con digamos, eventos culturales que ya se vienen haciendo, ¿no? Que ya se vienen haciendo, pero se complementa, por ejemplo, con un mercado donde los mismos pobladores puedan participar, ¿no? O sea, ellos sean socios de lo que se produce en este lugar, ¿no? En compensación con horas pasadas para mantener el lugar, para vender, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo una intervención arquitectónica, es una intervención que propone un nuevo modo asociativo en torno a las huacas, ¿no? Y esto, si lo pensamos y si se generan los mecanismos legales para hacerlo, tenemos automáticamente 385, por lo menos, sistemas de ciudadanía que podrían funcionar más intensamente, menos intensamente, para la ciudad, y que sería, como lo hemos visto, incluso más seguro para las mismas huacas, para el mantenimiento de estas huacas, que si simplemente las dejamos rodeadas de paredes, ¿no? Y con esto acabo mi intervención y dejo de compartir. A ver. Muchas gracias, Jean-Pierre. Buenísimo, buenísimo todo lo que nos has contado. Nos has dado muchos ejemplos visuales también, que nos han podido imaginar mejor la propuesta. Yo quiero preguntarte por qué es que nace esta propuesta, ¿de dónde te viene a ti esta inquietud por intervenir en estos lugares?
Bueno, un poco, yo vengo trabajando en la Católica desde hace más de 10 años en escenarios posibles para el Bicentenario. Digamos, como una idea eh, de, de unir la academia como generador de ideas para escenarios posibles para el futuro, ¿ya? Y Bicentenario es simplemente digamos, es un pretexto casi, pero que permite a los alumnos, yo les pongo, por ejemplo, las disposiciones del CEPLAN como pie forzado. Ellos tienen que cumplir con los requisitos del CEPLAN para que sus proyectos sean aceptados como proyectos bicentenarios, ¿no? Entonces, y con esto comenzamos a trabajar y como digo, con esta idea de coyuntural que tenemos en el país, que las grandes intervenciones muchas veces no se llegan a realizar. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas o logísticos, tenemos problemas de corrupción, ¿no? Grandes proyectos traen grandes corrupciones, ¿no? Entonces, la idea era cómo imaginar pequeñas intervenciones, ¿no? Que digamos, que no generen tanto movimiento económico como para atraer la corrupción, digamos, de alguna manera, y cómo ser eficaces con pero sí la comunidad en general se asocia, o sea, la ciudadanía se asocia para lograr esto, ¿no? Y cuando digo la ciudadanía, era, en ese momento, era la inversión privada, el estamento público, ¿no? En este caso el Ministerio de Cultura, y la comunidad, ¿no? Que nos parecía el trípode sobre el cual estas intervenciones podían asentarse, ¿no? Claro, claro, claro. Ya, claro, tú has hablado de estas intervenciones quirúrgicas en la ciudad, ¿no? Nosotros en el vocablo de Lima 2035 estamos hablando de una acupuntura urbana también, Sí, ¿no? claro. Que son en donde pinchas en un lugar para generar un cambio grande en muchos más lugares alrededor, ¿no? Entonces, Sí. Esas son las que estamos compartiendo, no solamente con tu propuesta de alrededor de las Huacas, sino también hemos hablado de las lomas alrededor de Lima, ¿no? Que también son justamente lo que tú mencionabas al comienzo, estos espacios disponibles que tenemos aún para poder llegar a esos 8 metros cuadrados por habitante de espacio verde que necesitamos. Sí, te puedo contar que también en la Católica, esto no, ya no en Harvard y por eso no es parte del libro, en la Católica hemos venido trabajando también en las lomas. O sea, hay muchos proyectos de fin de carrera en las lomas, uno de los cuales incluso contrataron a la exalumna, que ya es arquitecta, para realizar su proyecto. En la maestría que dirijo ahora estamos interviniendo, por ejemplo, en las lomas de Amancaes, pero ya con una estrategia participativa. O sea, estamos cambiando de verdad, se están y luego por mail puedo compartir las primeras imágenes, porque lo hemos hecho increíblemente. Hemos podido hacer las primeras contenciones de la pendiente de los cerros, plantando no, por supuesto, no en las lomas que no han sido ocupadas, sino en la parte ocupadas de las lomas, ya por asentamientos humanos, cómo hemos podido reintroducir el verde ahí, ¿no? Genial. Y esto lo hemos hecho durante la pandemia. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos, a Leocadio, que nos acompañó en una conversación hace una semana, que también es
un importante impulsor de este tema de Lomas, particularmente en Pomacocha, pero es algo también que nosotros, como saben, está envuelta en la visión de Lima 2035. Yo quiero dejarles el espacio a todos para que puedan hacer sus preguntas de repente por el chat, y ahí yo puedo leer algunas de ellas, y preguntarte, Jean-Pierre, ¿qué opciones tenemos entonces para esta protección de lomas y huacas en la ciudad? Has hablado de la intervención, claro, de la sociedad alrededor de estos espacios, que sean ellos los que se apropien de estos proyectos, que es vital, ¿no? Es sumamente importante para que pueda ser mantenido, pero ¿qué opciones ves? Tenemos a Diana Álvarez Calderón, ex ministra de Cultura, acá en la conversación. De repente, Diana, si en algún momento quieres intervenir, encantados de escucharte, porque sabemos que hay cierta, digamos, debilidad de mecanismos legales para poder hacer este tipo de intervenciones. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Cómo podemos hacer esto de acá? Bueno, Diana sabe más que yo, pero yo creo que la primera, en paralelo, y una de las cosas más importantes que tenemos que lograr nosotros como ciudadanos, pero también el Ministerio de Cultura y el Estado en general, es este cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de ley que en donde se acepta que otros actores participen en la conservación del patrimonio, ¿ya? Y luego hay una labor de gestión, porque eso no basta, una labor de gestión inteligente, y por eso es que este plan también es súper interesante, porque esa labor de gestión debería permitir que se unan como socios la comunidad, el propietario del terreno, vamos a decir entre comillas, que es el Ministerio de Cultura, y la inversión privada. Y cuando digo eso, no estoy pensando en grandes obras. O sea, por ejemplo, y no se trata tampoco de tener que excavar las huacas, ni hacer museos de sitio, porque mientras que no se excaven, o sea, todas las huacas no tienen el mismo valor, y no todas ameritan un museo de sitio, o sea, pero sí se pueden conservar porque están cubiertas, ¿no? Mientras que estén cubiertas de tierra, se pueden conservar para la posteridad cuando haya más recursos en el futuro y se puedan excavar e investigar. Mientras tanto, lo que se puede hacer es intervenciones reversibles, es decir, que no afecten, construcciones que no afecten, es decir, que no tengan cimientos, que no afecten el patrimonio que está debajo de esa capa de protección, e integrar pequeños equipamientos urbanos, ¿no? Y digamos, la lista es muy fácil de hacer, o sea, hay miles de cosas, ¿no? Pequeñas bibliotecas comunales, pequeños lugares para que la gente se reúna, y ya hemos visto que hay muchas huacas en el Mateo Salado, y una huaca que no está rodeada, que no está protegida por muros, etcétera, y la gente las respeta. Es decir, cuando la gente las incluye en su imaginario porque las ve y las usa, la gente las protege, y hemos visto algunos ejemplos. O sea, la gente es sensible al valor que esto tiene, ¿no? Y si no ha habido eso, es porque muchas veces están cerradas detrás de muros. Eso no, para la ciudadanía no les pertenece, y entonces hay que cambiar también la manera de pensar, hay que cambiar ese paradigma hay que, digamos, los agujeros urbanos
¿no? Los agujeros negros urbanos tienen que dejar de ser. Claro. Ese era el reto, ¿no? Eliminemos los agujeros negros urbanos, volvámoslos parte de la ciudad. Claro, claro. Yo estoy seguro que hay mucho más gente que lo ve así, que ve este beneficio de estos espacios, que los que quieren aprovecharse de estos espacios. Diana, te veo que estás con prendiendo mi micro. Por favor, tus comentarios. Sí, mira, en realidad quería hacer 2 comentarios. Cuando entré al Ministerio de Cultura recibí de inmediato a una delegación de señoras que venían de Santa Anita, que es un barrio popular. Ellas eran señoras que cuidaban su huaca. Y entonces yo me comprometí con ellas a ayudarlas a poner en valor su huaca. Es decir, limpiarla, iluminarla, porque es verdad, cuando es un hueco negro, pasa cualquier cosa. Si uno prende la luz a cualquier hueco negro, deja de serlo. Y entonces hicimos ese trabajo. Y luego, cuando se presentó la oportunidad de poder hacer decretos legislativos por un permiso que pidió Pedro Cateriano al ingresar de primer ministro esa primera vez, él pidió facultades legislativas en 2 temas, seguridad y economía. O sea, podíamos legislar. Y entonces yo le explicaba a Jean-Pierre, me metí por una ventana para poder hacer que los sitios arqueológicos tuvieran pequeños emprendimientos económicos, pensando precisamente en las señoras de Santa Anita, en donde la iluminación, el cuidado de la huaca, y algún pequeño negocio, ya fuera de artesanía o una pequeña cafetería, etcétera, podía darles un sustento, pero además servía de custodia para la huaca y ejemplo para el resto de huacas. Desgraciadamente eso no prosperó. Fíjate que yo tuve una reunión con el ministro de Cultura de México en ese momento, en que yo había presentado el decreto legislativo, y él me dijo, suerte con ese decreto legislativo. Si tú tienes éxito, yo presento el mío igualito, me dijo, porque en México estamos exactamente en la misma situación. Y se discutió mucho en el Consejo de Ministros sobre por qué era tan pequeño mi intervención económica. Yo les decía, porque es una cuestión ideológica que tenemos en el Perú, que va a ser bien difícil que podamos romperla. Y dicho y hecho, fue el único decreto legislativo que no pasó. Se lo volaron en el Congreso y no quisieron darle autorización para pequeños emprendimientos. Entonces, es un tema que va a ser complejo, y estoy completamente de acuerdo con Jean-Pierre. O sea, prende el foco y automáticamente tiene sitios maravillosos en el Perú que no solamente van a representar un ingreso económico para la población que vive alrededor, sino además genera, ¿qué ciudades tienen pues 360, por decirlo menos, sitios arqueológicos entretejidos en una sola ciudad? No estamos hablando del Perú entero, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo, y ojalá logremos avanzar en eso. He estado muy preocupada en estos últimos meses sobre los humedales, por ejemplo, con una iniciativa que quería tomarse, digamos, la posibilidad de urbanizar alrededor de Pachacámac. Eso iba a destruir no solamente los humedales, sino además el entorno arqueológico que es fundamental para un sitio tan importante como Pachacámac. Entonces, yo creo que estas iniciativas son fundamentales y efectivamente, Gonzalo, lo discutimos, deben salir desde la base para que vaya percolando y subiendo a la necesidad de, digamos, si hay que aligerar una ley, que se permita, y no por una cuestión de ideología simplemente no se pueda, ¿no? Aunque creo que Cusco tenía ahí una base de corrupción con un boleto turístico que no querían perder y pensaban que perderían con esa ley, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Diana. Sí, no, qué pena que no pasó ese DL antes, pero deberíamos seguir intentando, sobre todo si es que involucramos, como lo ha propuesto Jean-Pierre también, a las bases, ¿no? a la gente alrededor. Eso es y creemos nosotros desde Lima 2035 también que es un factor muy importante, y si es que no determinante, para proteger, proteger de una manera integrada la ciudad de
estos espacios arquitectónicos y estos espacios naturales como son las lomas y los humedales, ¿no? Que también son estas cosas raras que tenemos nosotros como ciudad integrada y que no los tenemos bien aprovechados, ¿no? Yo quiero darle espacio un ratito a Surush, que tiene ahí una pregunta y sé que tiene muy buenos comentarios por ahí. Gracias, Gonzalo. Jean-Pierre, espectacular, realmente espectacular. No me deja de sorprender cada poquito más que aprendo de tu idea, me vuelvo un fan mucho más grande. Yo quisiera dar como un poquito de contexto. ¿Cuál es la conexión, digamos, de Urban Black Horse, tu visión realmente que fue una influencia tan poderosa en la de nosotros, y Lima 2035, que es esta iniciativa? En algún momento, en una presentación previa que hicimos, nos hizo una pregunta como un desafío, y el desafío fue el siguiente. La persona, un experto, un urbanista, nos dice, pero mira, yo no veo nada nuevo en lo que estás proponiendo. Es decir, esto de capturar agua, conservarlo, o sea, todo esto ya está. Y para nosotros fue el más grande de los halagos. Es decir, yo me sentí tremendamente halagado. ¿Por qué? Porque eso nos dice que en Lima no hay falta de visionarios. Y nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de rescatar aquellas visiones que percibimos que tienen un potencial extraordinariamente transformador, rascarnos la cabeza tratando de decir, escucha, pero ¿cómo es posible que una visión tan potente como Urban Black Holes no se haya materializado? O la semana pasada, ¿cómo es posible que una visión como la de Leocadio Jagia, quien dijo, yo no quiero un pueblo joven más, yo quiero que mi pueblo sea organizado y vamos a trabajar con un arquitecto? Cuando hay esas grandes luces de ideas tan potentes, ¿por qué es que no se logran realizar? Y por eso es que nosotros tomamos, yo creo, gran orgullo en no generar algo nuevo, sino en convertirnos en una plataforma aceleradora y amplificadora de grandes pensadores y grandes idealistas que no son incrementales, sino transformadores. El palanquearte de la historia, el palanquearte de un legado que es un regalo que se nos hace a toda la población. En pensar en esta tercera pata comunal que trae un nivel de complejidad a la visión, pero también un nivel de apropiación. O sea, tienes todos los elementos de una visión completamente transformadora. Entonces, ante esto, las personas que han estudiado el Lima 2035, que lamentablemente es inevitablemente larga para leer, porque estamos tratando de articular cosas que funcionan a una escala de complejidad muy alta, perdí mi línea de pensamiento, pero a lo que iba es, lo que estamos tratando de hacer es tratar de llevar a través de articular y tejer estas visiones que aparentan ser atomizadas, para nosotros luego tratar de tomar pasos concretos para llevarlos a la acción. Ante este gran contexto, de repente Jean-Pierre y Diana, si nos ayudan a nosotros ya estamos en una posición en donde se nos acercan personas, estudiantes, universidades, sector privado, público, y nos dicen, listo, ¿qué puedo hacer? Y te cuento que responder esa pregunta es difícil. Es decir, ¿cuál es el call to action? Entonces, yo ante esto te quiero dar el desafío, Jean-Pierre. Nosotros que tenemos esta plataforma, esta visibilidad, nosotros que tenemos la promesa de apoyo de Rockefeller, de IDEO, de todos los demás, ¿cuál es el desafío que nos dan? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué invitación podemos hacer a la ciudadanía, a las personas? ¿Cómo podemos hacer que tu visión pueda tomar 3 pasos acelerados hacia la acción? Entonces, para nosotros el gran desafío es cómo podemos estar al servicio de personas como tú, de personas como Leocadio. Entonces, si tú nos ayudas a pensar cuáles son aquellas cosas concretas, cuáles son aquellos llamados a la acción que podrían ayudarnos a llevar esto un paso más adelante hacia la acción, que es nuestra intención. Nuestra intención es estar al servicio de visionarios, más que ser nosotros los que nos llevemos el crédito de la visión. Y nuevamente, muchas gracias, y gracias por tu gran humildad y por todo lo generoso que has sido. Me compartiste tu libro, has hablado con nosotros. Entonces, realmente estoy tremendamente agradecido por todo lo que has hecho por nosotros y lo quiero reconocer a través de esta reunión. Gracias, Soros. Mira, a ver, súper interesante lo que dices y quisiera comentarlo. Por supuesto, esta visión del Urban Black Holes tampoco es una invención,
es simplemente recoger y sistematizar cosas que se dan, y como decía muy bien Diana, hay mucha gente que cuida las huacas, y que cuida, no solamente que las cuida a pesar de que a veces hay una completa inacción por parte del Estado y un peligro por parte de los urbanizadores. O sea, cuando eh, se destruyó la huaca esta del Paraíso, eh, había una organización que defendía y que trató de advertir al ministerio de que los bulldozers se estaban tirando abajo la huaca, y simplemente, bueno, se llegó tarde, no se pudo evitar, etcétera, pero sí hay una conciencia latente en la ciudadanía. Pero lo que falta es sensibilización. O sea, esto no está diseminado en todo Lima, son casos puntuales, y necesitan pues dejar de ser agujeros negros para que esto aflore, ¿no? Y intentos como los que hizo Diana son los que hay que hacer. Yo creo que hay que, por un lado, hay que actuar a nivel político de todas maneras, pero yo creo que también hay un punto importante, y ahí me comprometo a ayudar con una primera acción inmediata, es que todas estas cosas son más fáciles de hacer. Lógicamente, son más fáciles de hacer si tenemos una ministra como Diana, pero también son más fáciles de hacer cuando hay una opinión pública detrás que apoya. Entonces, justamente con lo del Lurín, con este cambio de zonificación de la Municipalidad Metropolitana, que fue una cosa sorpresiva porque se está retomando el plan 2035 de Susana Villarán, etcétera. Esto fue retirado apenas hubo la opinión pública en contra, que salieron muchos colectivos, muchas instituciones a manifestarse en contra, desde el Colegio de Arquitectos hasta, bueno, todos, ¿no? Las universidades, bueno, no voy a decir todas las personas que se opusieron, pero fue una real presión que hizo que se retire una acción que tenía solamente propósitos especulativos. Entonces, sí hay una fuerza para cambiar las cosas, pero esa fuerza no existe si tenemos agujeros negros. Entonces, como decía Diana, hay que ponerlos a la luz, y se ponen a la luz con difusión, con sensibilización, y termino ofreciendo un granito de arena a arquitectos de la Regional Lima, no de la Nacional, sino de la Regional Lima, y hemos venido haciendo conversatorios muy interesantes que han tenido 1.500 espectadores en vivo, o sea, 1.000 en Zoom, y no, más, 2.500 y 1.500, el máximo que hemos tenido, con Alejandro Aravena, que es un premio Pritzker, etcétera. Pero digamos, se ha generado una cultura de estos viernes donde damos a conocer temas de la ciudad, temas de arquitectura, y esto ha tenido, por ejemplo, en ese caso que hubieron 2.500 personas en vivo, han tenido 100.000 vistas en Facebook posteriores, pero tenemos un promedio de 10.000 vistas posteriores, y ofrezco organizar uno para contar este plan, para que Soroush de repente nos hable de este plan, o tú, Gonzalo, no sé, los que ustedes consideren necesarios, y armar un conversatorio. Y lo que estamos haciendo con el pequeño poder que tiene el Colegio de Arquitectos es que
estos conversatorios participan la gente promotora e invitamos a gente de la esfera pública que los invitamos como panelistas para comentar lo que se expone. Entonces, podríamos hacer inmediatamente, cuando estemos listos, un conversatorio en donde empecemos a sensibilizar esto a partir de los arquitectos, porque los arquitectos mismos, yo estoy seguro, muy pocos conocen esta iniciativa, muy pocos conocen los agujeros negros urbanos, muy pocos, o sea, porque como sabemos, todo esto ya existe, pero está atomizado, ¿no? O sea, lo que propuse en Urban Black Holes, sí han habido casos, pero son atomizados. Lo que Diana ha hecho también se conoce, pero son esfuerzos aislados que pocas personas conocen, y que si comenzamos a integrarlos dentro de una red de como decías tú, intervenciones en las lomas sí hay, ya han habido en el pasado y van a seguir habiendo en el futuro, pero lo que falta es ver eso de manera integral, y ese es un poco lo que ustedes están proponiendo, y esa visión integral, darla a conocer, ¿no? Yo creo que esa es una primera acción que podemos tener, y que yo ofrezco un espacio de escucha para que el gremio esté al corriente, y no es solo el gremio, nuestros conversatorios lo escucha mucha gente que no es arquitecta ya, ¿no? Entonces, para empezar a mover estas ideas, ¿no? Excelente. Muchas gracias por ese ofrecimiento, que lo vamos a tomar de todas maneras. Sí, claro. A conocer también la amplitud que tiene esa plataforma que ustedes vienen trabajando. Diana, ¿tienes algún comentario? Sí, dos cosas en realidad. Una, la suerte que hemos tenido con los humedales en esta oportunidad es que el alcalde está completamente en contra de que ello se lleve a cabo. Y ha sacado hasta 2 personas distintas de planificación de Lima, porque estaban entrando, digamos, por el lado de tráfico de tierras. En realidad me parece que era, para decirlo de forma llana, ¿no? Entonces el alcalde ha sido un factor fundamental allí. Y luego, digamos, sí creo que el Colegio de Arquitectos tendría algo que decir sobre cómo se edifica alrededor de los sitios arqueológicos. Yo me imaginaba, a partir de Pachacamac, por ejemplo, de cuando uno consolida un entorno arqueológico, hace un museo, y uno piensa, esto ya está seguro, ¿no? Ya uno tiene todas las áreas verdes alrededor, y podría uno trabajar con toda la población circundante al sitio arqueológico para que puedan desarrollar pequeños negocios de recibir en sus casas, dar almuerzos, etcétera. Van a tener visitantes. Entonces, el Colegio de Arquitectos, de alguna manera, con la academia, podrían plantear algunas ideas sobre cómo las casas de los pobladores alrededor del sitio arqueológico podrían mejorar sus viviendas para ofrecer servicios a la ciudadanía. Entonces, sí creo que hay ahí una tarea que podría servir de ejemplo para los otros sitios arqueológicos en Lima, y por supuesto a nivel nacional, porque digamos, cuando uno mira Chan Chan, es decir, todo el día hay alguien con una escoba sacando gente, ¿no? Entonces, cualquier sitio arqueológico atrae necesariamente gente que quiere, son espacios que ya están consolidados como zona urbana, entonces, digamos, una pera en dulce, tener un terreno alrededor a cero costo invadiéndolo, ¿no? Entonces, sí creo que hay una tarea ahí, eso por un lado. Y luego, digamos, los ríos. Ahora con la pandemia yo mandé una propuesta al Ministerio de Trabajo para que sembraran 1 millón de árboles en los ríos. Dije, tienen que dar trabajo, ¿por qué no emplean a través de los municipios agentes que puedan sembrar árboles a lo largo de los ríos? Entonces uno los visibiliza y los protege, y además protege a la gente de las crecidas de los ríos. Me parecía como elemental, ¿no? Uno puede dar 30.000 empleos de esa manera. Pero al final, digamos, creo que les da flojera, porque ya más fácil que eso no creo que exista, ¿no?
Sí, hemos perdido una oportunidad, ¿no? Estos 4 o 5 meses que hemos tenido para pensar y para implementar algunas cosas, no se han llevado a cabo y no sé si se van a llevar a cabo este tipo de ideas que gente como tú ha tenido, ¿no? Y es una pena, la verdad. Hay otra pregunta aquí de Marilú Martins. Sí, un ratito, Gonzalo, yo quería responderle a Diana. Perdón. Sí, quería responderle a Diana antes de pasar a otra pregunta. Mira, Diana, a mí me parece estupendo lo que dices y el colegio, ahora que digamos, estoy en una buena posición para convencerlo, para convencer a los otros directivos, me parece que sí es posible hacerlo, o sea, como tomando el colegio como promotor. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que sí es factible es que el colegio proponga temas a la academia, a las universidades, por medio de concursos de ideas, por medio de talleres, etcétera, para que sean las universidades, que es el gran recurso que tenemos para producir ideas y proyectos, y digamos, y visiones, no son proyectos realizables, pero sí visiones o escenarios de manera, digamos, gratuita, ¿no? O sea que, lógicamente, si hacemos los arquitectos, va a ser más difícil hacerlos trabajar de manera gratuita, pero sí el colegio puede promocionar este tipo de investigaciones ante la academia. Ahora justo estamos generando alianzas entre la parte del colegio que es profesional con las universidades en temas comunes, en temas que interesen a la profesión, y este es un tema que podría ser, o sea, el colegio ya como institución pedir que se investiguen temas precisos, ¿no? O sea, temas de lomas, sí, temas de riberas de río, temas de huacas, para comenzar a generar un banco de ideas que luego puedan ser llevadas a cabo. Sí, yo quiero tomar esos comentarios y relacionado a la pregunta que veo acá de Marilú y también de Jessica Álvarez, que han escrito acá sus comentarios y preguntas. Porque Marilú pregunta, claro, ¿hay algún modelo de alianza implementado en Perú que haya funcionado? Y por otro lado, Jessica nos dice que le gustaría saber un poco más cómo ha participado en la ideación de estas propuestas los mismos vecinos de estas huacas o de estos humedales o de estas lomas, ¿no? Entonces, sí es algo que nosotros hemos venido conversando desde Lima 2035, en donde insistimos que la revolución, digamos, de estas ideas tiene que ser desde abajo, ¿no? O sea, genial, sí, hay muchos estudios, hay muchas propuestas políticas, o sea, fabuloso que venga del Colegio de Arquitectos, que venga de la academia, pero ¿por qué no estamos teniendo éxito en implementarlas? Quizás es porque no estamos involucrando bien a las bases, o ¿cómo llevamos esto a la acción en realidad, ¿no? Eso es lo que nos preocupa un poco de lo que ya se ha hecho y no ha tenido los resultados que todos esperamos. Sí, a ver, yo en eso no tengo certezas, ¿ya? Pero lo que sí puedo decir es que sí hay iniciativas bottom-up, o sea, hay muchas iniciativas, incluso acompañadas por arquitectos, el colectivo Sitio, hay varias intervenciones, ¿ya? que se han hecho en La Balanza, en varios sitios. Pero todas estas, digamos, el colectivo Fitecantropus, todas estas iniciativas que no necesariamente ligadas a las huacas, ¿eh? Es más ligado a la posibilidad de generar espacios públicos en los barrios, los mal llamados barrios marginales, ¿no?
Lo que pasa es que, nuevamente, estas son intervenciones puntuales que muchas veces no reciben apoyo de los gobiernos locales o incluso más arriba de la municipalidad metropolitana. Y entonces quedan como eso. O sea, yo creo que... y por otro lado tenemos a la academia, o digamos al Estado en general, que tiene estos grandes planes, la academia que tiene ideas fantásticas pero que no llegan a aterrizar, y al Estado que planifica pero que con pies de barro, ¿no? O sea, claro, yendo muy despacio, ¿no? La solución no viene por ninguna de las tres, sino por la conjunción de las tres. Ninguna de las tres tiene la solución. O sea, las intervenciones bottom-up que se hacen en Lima son fantásticas. O sea, yo creo que los peruanos son los campeones del bottom-up, o sea, de las iniciativas de colectivos, de comunidades, etcétera. Pero eso tiene un límite, y ese límite está marcado por la falta de coordinación, falta de presupuesto, falta de visión integral, ¿no? Entonces, yo creo que la labor básica que hay que hacer es juntar estos tres niveles y coordinarlos, y ese es el gran reto que tenemos, porque los tres niveles existen y los tres niveles tienen sus límites. Yo creo que actualmente los límites solo se pueden vencer si hay buena voluntad de las tres partes de escucharse las unas a las otras, ¿no? Sí, necesitamos de todas las patas, digamos, de la mesa para que esté sólida, ¿no? Y quizás recogiendo algo que tú comentaste hace un rato sobre estos colectivos, estos movimientos que han tenido esta voz, ¿no? Que han podido, con el tema de Lurín, por ejemplo, ¿no? Que la opinión pública se ha dado a conocer, y eso ha hecho que, digamos, este bottom-up, este colectivo, ha tenido una opinión, ha integrado la opinión de los expertos, digamos, el Colegio de Arquitectos, lo cual ha hecho que los políticos tomen nota y, digamos, se pongan a pensar en el bien común, que es lo que todos buscamos, ¿no? Y eso es parte de lo que planteamos acá con la visión de Lima 2035, no solamente alrededor de temas urbanísticos y de arquitectura, sino centrado en buscar una mejor ciudad a través de una alimentación saludable, nutritiva, regenerativa, resiliente para todos los limeños. Yo quiero agradecerte, Jean-Pierre, por haber tenido la disposición de acompañarnos hoy día, por haber prestado tus ideas para la visión de Lima 2035. Ha sido un aporte súper importante, y yo creo que ha sido algo, como siempre dice Surush, algo remarkable de la visión que yo creo que ha sido, nos ha dado unos puntos extra para ganar el premio de la Fundación Rockefeller, definitivamente. Así que muchas gracias, Jean-Pierre, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día. Decirles que la próxima semana vamos a tener otro conversatorio a la misma hora, en el mismo canal, por aquí, y ya los estaremos comunicando de qué se va a tratar. Yo sé que, Surush, tienes algo que decirnos para cerrar. Agradecer a Jean-Pierre, excelente, agradecer a Diana con sus extraordinarias intervenciones, un gran honor realmente tenerla acá. Yo no he tenido el placer de conocerla directamente, y realmente, más que todo, nosotros como Lima 2035, ponernos a su disposición y servicio. Nuestra intención es estar al servicio de ustedes, los grandes visionarios. Reconocemos ideas que son espectaculares y compartimos con ustedes la inquietud de cómo ayudamos para que esa idea, que tiene tanto mérito, logre a tomar 3 pasos o acelerar a que esa idea llegue a la acción. 2035 no es una coincidencia, 2035 es el aniversario 500 de Lima.
Y nuestra visión básicamente es, bueno, cuando llegó Pizarro acá y de todo el Tahuantinsuyo eligió esta punta del desierto de Atacama como casa, ¿por qué la eligió? Y nos dimos cuenta porque era un maravilloso espectáculo. Y nuestra atrevida aspiración es volverla a convertir en esa maravillosa metrópolis, la más importante de todo el continente americano, y en su época, como saben ustedes. Entonces nosotros lo que queremos es ofrecerles a ustedes nuestra disposición, queremos estar al servicio de esas visiones, y en cuanto emerjan ideas, láncelas. Oye, lo que necesitamos es una huelga de hambre, vamos ahí, hacemos la huelga de hambre, necesitamos todo lo que sea concreto, salgan a la calle, manifiesten, sea una campaña social, en la manera en que podamos pensar juntos en cosas concretas, en donde nosotros podamos movilizar las voluntades de todas las personas que se nos están acercando y movilizar sus voluntades hacia una acción que pueda tener un impacto social beneficioso para todos nosotros. Nosotros estamos acá exactamente para eso. Finalmente, Lima 2035 es solamente una intención de movilizar a la sociedad hacia un futuro mejor, y la visión en sí ya la has planteado tú, Jean-Pierre, la semana pasada nos la ayudó a plantear Leocadio. Nosotros queremos estar al servicio de los visionarios, esa es nuestra visión. Y muchísimas gracias, y gracias Gonzalo por una reunión más tremenda y espectacular, y esperamos muchísimas más. Gracias, Gonzalo. Así es, esperamos muchísimas más, disfrutar de estas conversaciones con expertos, con visionarios, todas las semanas. Esa es la intención. Nosotros como equipo de Lima 2035 vamos a entrar en una etapa de aceleración con la Fundación Rockefeller, con IDEO, con Second News, que nos van a ayudar seguramente a plantear mejor la comunicación y lo que debemos hacer para llevar esta visión a una realidad. Agradecerles a todos nuevamente por estar acá, por acompañarnos esta hora y media que hemos estado juntos, escuchando a Jean-Pierre, conociendo un poco de los urban black holes que tenemos en esta ciudad, que esperamos iluminar para poder llevarlos a valor, para poder integrarlos realmente en la ciudad, que no sean esos espacios que están integrados físicamente pero no socialmente, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos y esperamos verlos la próxima semana por acá también en un nuevo conversatorio, un café con Lima 2035. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Chao, Gonzalo, gracias. Surush, Jean-Pierre. Conversamos, te voy a llamar. Sí. Sí, muchas gracias, muy interesante. Chao, chao. Gracias.